Para inspeccionar el cráneo debemos evaluar tamaño, forma, simetría y si hay presencia de lesiones. Se debe observar la forma de la cabeza del paciente, si este es normocéfalo o tiene algún cambio, como por ejemplo el causado por alguna tumoración o algún traumatismo. La posición de la cabeza, esta puede ser centralizada o puede existir un desvío a la izquierda o a la derecha, lo cual nos haría sospechar de tortícolis. Si esta se encuentra en anteflexión o retroflexión, podemos darnos cuenta que hay meningitis o incluso tétanos. Recordemos que esta debe mantenerse erguida y quieta. Se comparan los lados izquierdo y derecho para poder observar una deformidad en caso de que ésta exista y altere la simetría. Del cabello podemos observar su implantación, si esta es abundante o escasa, en caso de que haya alopecia, que esta puede ser en placas o areata, difusa o generalizada. La inspección cuidadosa de la piel cabelluda solo se puede lograr correctamente combinando la palpación que nos permite separar los cabellos al mismo tiempo que vemos la superficie. Se debe palpar la cabeza y el cuero cabelludo con las yemas de los dedos mediante movimientos rotatorios suaves que van desde la frente al occipucio, separando el cabello en busca de anormalidades. Una vez finalizado esto, podemos seguir con el examen del rostro del paciente, en el cual observamos la piel, su coloración, si existen marcas como cicatrices, nebus, tequias o acné. Palpamos los senos paranasales, frontales, luego los senos maxilares en la región malar. Además se pueden palpar los huesos de la nariz haciendo presión en busca de dolor en los senos etmoidales. En la conjuntiva vulvar podemos buscar signos de anemia. Asimismo se le pide que dirija la mirada al suelo, se revisan las escleras en busca de ictericia, ya que aquí es donde se puede observar primero. En los párpados podemos buscar existencia de lesión palpebral o caída de las cejas en caso de un daño nervioso. Luego se revisa el reflejo pupilar a la luz y hacemos el reflejo consensual, terminando así con la oftalmoscopía, que es incluida en este examen. Posteriormente examinamos la nariz, revisando la coloración de la mucosa, si hay desviación septal o pólipos nasales. En los labios buscamos la presencia de cianosis, quelitiasis angular, úlceras o incluso herpes. Mientras que en la boca vemos si usa una prótesis dental, tiene la dentadura completa, ver si la mucosa de la boca se encuentra hidratada correctamente o existen lesiones. De igual manera buscamos en las encías, así como en el paladar si existe alguna lesión. También se le pide que saque la lengua para ver si esta está correctamente hidratada o tiene alguna lesión o malformación. Asimismo se le pide que la mueva para checar si existe alguna anomalía nerviosa. Se revisa el frenillo sublingual, las venas y los conductos de las glándulas salivales. Revisamos más profundo la orofaringe, amígdalas y nódulos linfoides. Se le pide al paciente que diga A y se revisa la úvula, las amígdalas y la presencia de nódulos linfáticos eritematosos. En el oído se hace tracción en el pabellón buscando dolor, anormalidades, palpamos la apófisis mastoides y buscamos ganglios periauriculares anormales. Aprovechando podemos revisar el proceso mastoides y las glándulas parótidas. El mismo movimiento de alar el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás se usa para realizar la otoscopía. Se busca enrojecimiento en el canal, si hay presencia de cerumen, para observar la membrana timpánica, donde buscamos el cono luminoso, para luego buscar una parte del martillo que es muy evidente. Una parte del manubrio que nos ayudará a dividir esta zona en cuadrantes para poder hacer una mejor observación y análisis. Exploración de la posición y los movimientos de la cabeza. Con el paciente sentado debemos observar su posición. La cabeza debe de encontrarse derecha e inmóvil normalmente. Si llegásemos a apreciar algún temblor de la cabeza, pues es anormal. Un ejemplo de diagnóstico diferencial pues es el temblor de Parkinson, algún aneurisma o insuficiencia aórtica. También cabe mencionar que si el movimiento de inclinación de la cabeza se encuentra sincronizado con el pulso, se le denomina signo de Muset. Exploración de las arterias temporales. Se debe de observar y palpar el curso de las temporales. Para auscultarlas, se debe colocar la campana del estetoscopio sobre la región temporal, región infraorbitaria y pues debajo del occipucio. Las arterias deben de ser lisas y no deben de presentar engrosamientos. Es anormal encontrar las arterias duras, engrosadas, pulsátiles o hipersensibles, o bien que la zona suprayacente se encuentre roja o tumefacta, o también la auscultación de soplos. Un posible diagnóstico diferencial pues es la arteritis de la temporal. Exploración de la articulación temporomandibular. Para explorar la sensibilidad de la articulación debe de colocarse las puntas de los dedos índices en cada meato acústico externo y se le pide al paciente que abra y cierre la boca.
Posteriormente se ausculta con la campana del estetoscopio la articulación. Cabe hacer mención que es tan normal que se registre un aumento de la sensibilidad, la existencia de chasquidos o una crepitación. Algún ejemplo de diagnóstico diferencial pues es la luxación de la articulación temporomandibular, artritis reumatoidea, que pues es muy dolorosa la palpación de la articulación, o también tetania por hipocalcemia. En la exploración de los senos paranasales es importante palpar en busca de una sensibilidad sinusal. Solamente los senos frontales y los maxilares son accesibles a la exploración clínica. Debemos de presionar sobre los senos frontales por debajo de las prominencias óseas de los ojos, sin ejercer presión sobre los ojos. Posteriormente, presionar los senos maxilares. Para completar la exploración se puede emplear la transiluminación de los senos paranasales, tanto seno frontal como seno maxilar. Y pues es normal encontrar un aumento de la sensibilidad al presionar los senos. Los ejemplos de diagnóstico diferencial pueden ser sinusitis frontal o sinusitis maxilar. Exploración de las glándulas salivares. Bueno, en la inspección y palpación de las parótidas submaxilares y sublinguales, los conductos de las mismas se van a ver en la exploración de la boca. Normalmente, pues suelen ser simétricas, no dolorosas al momento de la palpación. Es normal encontrarlas hinchadas o también la palpación de nódulos. Y pues ejemplos de diagnóstico diferencial serían pues la parotiditis aguda y los cirróticos alcohólicos, en los cuales las parótidas se van a encontrar aumentadas de tamaño, o bien los tumores, que pues es cuando se encuentra en el momento de la palpación algún nódulo solitario. La cefalea es un motivo de consulta muy frecuente. Si se habla de su etiología, podemos decir que las cefaleas pueden dividirse en dos grandes grupos, las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias, que son todos aquellos tipos de dolor de cabeza que son secundarias a otra enfermedad. Bien, estas manifestaciones de alarma, como podría ser por una lesión intracraneal grave, tenemos que ver estas manifestaciones para poder distinguirlas de las primarias, como por ejemplo una hemorragia subaracnoidea o un aneurisma intracraneal, en donde el paciente va a tener una cefalea de aparición súbita muy intensa y que puede ser acompañada de náuseas y vómito, hablando de un síndrome de hipertensión intracraneal. O bien puede ser una cefalea secundaria debido a neuroinfección, como lo es la meningitis. Bien, estas manifestaciones de alarma podrían ser la cefalea progresiva, tanto en intensidad como en frecuencia, presencia de signos y síntomas neurológicos como las crisis convulsivas o una hemiparesia, también una presencia de cefalea por las posturas, y bien, la cefalea se presenta también con las maniobras de Valsalva, es decir, al toser o al estornudar se incrementa esta cefalea. Y bien, la unilateralidad de un solo lado. En las cefaleas primarias hay tres tipos de dolores de cabeza fundamentales primarios. Uno es la migraña, el segundo tipo es la cefalea tensional y el tercer grupo, mucho menos frecuente, es la denominada cefalea en racimos. Bien, las cefaleas primarias, la más frecuente es la cefalea tensional y es predominante en las mujeres y tiene como característica que es muy opresivo y se va de leve a moderada. Esta no se agrava con los esfuerzos físicos y no es asociada a náuseas y vómitos. Se puede presentar en horarios vespertinos, pero también matutinos o nocturnos. Entre las características por las que podemos observar una cefalea de tipo de tensión sería la calidad opresiva, no pulsátil, una intensidad leve o moderada, una localización bilateral, no agravada por esfuerzos físicos, o sea que podemos desarrollar cualquier tipo de actividad y este tipo de cefalea no va a incrementar su dolor. Tampoco va a haber náuseas ni vómitos y pues tampoco va a haber una fotofobia ni fonofobia, o sea que no va a ser, no se va a incrementar a lo que es el sonido ni a lo que es la luz. De acuerdo a su epidemiología, estas pueden iniciarse en cualquier etapa de la vida. Y bueno, aunque existen muy pocos estudios que comparen pacientes durante los ataques y fuera de ellos, en algunos pacientes se comprobó un aumento de la tensión muscular pericraneal, pero se desconoce su origen.
Ahora hablamos sobre la migraña. Esta se define como un trastorno neurovascular frecuente que tiene las características de ser crónico y que cuando presenta el paciente los ataques es incapacitante. Es decir, que se incrementa tanto el dolor que el paciente prácticamente no puede hacer nada. Bien, se puede dividir en migraña con aura y sin aura. Sin aura, eso nos dice que tiene una característica: ataques duren de 2 a 72 horas para criterio de diagnóstico. Va a presentar al menos 5 episodios cumpliendo los siguientes criterios. Esos criterios pueden ser aproximadamente 2 o 3 para que se pueda tener un diagnóstico más real. Sería pues el dolor unilateral, o puede ser palpitante, pulsátil. El dolor se incrementa con el movimiento. La intensidad va de moderada a severa y debe ir asociado con la presencia de los siguientes síntomas, como es náuseas, vómito o intolerancia a la luz y al ruido. Bien, hablando de la migraña con aura, nos dice que la cefalea va a ir precedida de manifestaciones neurológicas de tipo visual, como manchitas, escotomas centellantes, visión borrosa o pérdida de la mitad de los campos visuales. Precede aproximadamente de 20 a 30 minutos antes de empezar la cefalea y van a desaparecer cuando se presente pues esta cefalea. Bien, continuando hablaremos sobre la cefalea en racimos. Estos son ataques de dolor intenso, unilateral, supraorbitario o sobre la región temporal, que dura de 15 a 180 minutos sin tratamiento. Dependiendo de la epidemiología, podemos decir que el primer caso de racimo aparece entre los 20 y 35 años. Y bueno, este tiende a atenuarse y desaparecer entre los 60 y 65 años. Los que presentan este tipo de cefalea son los varones y son los que son más afectados entre 4 a 6 veces más. Los signos que podrían estar presentes son la hiperemia conjuntival y o lagrimeo, congestión nasal y rinorrea, sudoración en la frente y la cara, miosis y hipoptosis palpebral y también edema palpebral. Bien, en la evaluación de un paciente con cefalea, lo más importante es el relato de los síntomas por parte del propio paciente. Tras elaborar la historia clínica, se realiza una exploración física y neurológica detallada, y dependiendo de los resultados se valora la necesidad de exploraciones complementarias, que existen varios tipos de tratamiento. Bien, existen varios tipos de tratamiento para los distintos tipos de cefaleas. En primer lugar, es necesario identificar sus factores desencadenantes, de este modo el paciente podrá reconocerlos y evitarlos en un futuro. En segundo lugar, pues es importante tratar adecuadamente las propias crisis, ya sean con analgésicos tradicionales o con medicamentos más específicos. Estos fármacos deben tomarse al inicio del dolor, no combinarlos y evitar su uso en pacientes con problemas coronarios o circulatorios. Las cefaleas y las migrañas pueden tratarse de forma eficaz, disminuyendo el número de crisis, aliviando los síntomas y permitiendo la temprana reincorporación de los afectados a sus actividades laborales, sociales y familiares, mejorando por lo tanto su calidad de vida. Prueba de Rinne. Se realiza con un diapasón colocándolo en la apófisis mastoide para evaluar la conducción ósea y después se acerca al pabellón auricular para evaluar la conducción aérea. Si la conducción aérea es mayor que la conducción ósea, es Rinne positivo. Si la conducción ósea es mayor que la conducción aérea, es Rinne negativo y existe una hipoacusia de transmisión. Prueba de Weaver. Se coloca el mango del diapasón en la línea media del cráneo y se comprueba la resonancia de la vibración en ambos oídos. Si el paciente la escucha de un solo lado, hablamos de lateralización de Weaver. Puede deberse a una hipoacusia de transmisión, esto es cuando se lateraliza hacia el lado afectado, o a una hipoacusia de percepción, cuando se lateraliza hacia el lado sano. Prueba de Swabash. Se realiza para medir los segundos durante los cuales el paciente percibe el sonido. Se va a colocar el diapasón en la apófisis mastoide y si el paciente escucha la vibración por más de 20 segundos se dice que es una prueba alargada y si escucha la vibración por menos de 16 segundos se dice que la prueba está acortada. Prueba de ganancia de reflejo vestíbulo ocular. Se realiza para evaluar la estabilidad visual en donde interviene el sistema vestíbulo ocular.
Para realizarla nos colocamos frente al paciente y le pedimos que fije su mirada en la punta de nuestra nariz e imprimimos a su cabeza movimientos suaves a lo largo del plano horizontal. La ganancia va a ser igual a 1 cuando los ojos se mueven con la misma velocidad de la cabeza. Si hay un aumento, esto puede deberse a procesos de origen central. Y si la ganancia es igual a 0, significa que los ojos se mueven más despacio que la cabeza y puede estar relacionado con síndromes periféricos. Mi nombre es Jerry Aguilar Vicencio. Voy a proceder a realizar las pruebas vestibulares. Vamos a iniciar con la prueba de los índices. Coloque sus dedos de la misma manera que yo. Cierre los ojos. Listo. Cuando el paciente presenta una afectación laberítica, este tiende a llevar sus dedos hacia los lados. Voy a proceder a realizar el test de agitación cefálica. Este test nos permite identificar la existencia de algún tipo de nistagmo. Voy a proceder a realizar la prueba de Rumber, por lo que le pido que se ponga de pie, por favor. Junte los pies. Cierre los ojos. Listo, puedes sentar. Cuando existe una afectación, va a aparecer lo que se conoce como el signo de Rumber lamberítico, en el cual el paciente tiende a irse hacia los lados e incluso puede caerse. Ahora vamos a realizar la prueba de Alinsky-Bell, por lo que voy a pedir que se ponga de pie nuevamente. Le voy a pedir que camine hacia adelante y hacia atrás con los ojos cerrados. Ahora vamos a realizar la prueba de Interberger. Para ello le voy a pedir que marque el paso en el mismo lugar como lo estoy diciendo yo. Cierra los ojos. En caso de que existiera una afectación, el paciente tiende a realizar la marcha en estrella, en el cual tiende a girar y no permanece estática en el mismo lugar. Para finalizar, le voy a pedir que camine de un extremo a otro extremo, por favor. No, bueno, así nomás. Ahora camine así en la misma línea, con los pies colocados uno delante del otro. No, así no. Eso sería todo. Mi nombre es Marifer Hernández Hernández y yo les voy a hablar sobre las pruebas para detección de la hipoacusia en la consulta general por parte de los médicos de primer contacto. Para la detección de la hipoacusia, como primer prueba tenemos a la prueba del susurro. Esta prueba posee una sensibilidad del 90 al 100% y una especificidad del 70 al 87%. Es una prueba sencilla que consiste en que el explorador se coloca de 60 centímetros a 1 metro detrás del paciente. Esta técnica se realiza hablando en un tono bajo
con una secuencia de palabras repetidas cortas o con números. Una vez que el explorador ha emitido las palabras, el paciente tiene que repetirlas. Esta evaluación se realiza de manera individual en cada uno de los oídos del paciente para detectar si éste presenta o no problemas de hipoacusia. Ahora evaluaremos la prueba del susurro en el oído derecho de nuestra paciente. ¿Se lo coloca, por favor? ¿Listo? Ok. Me colocaré detrás de mi paciente a 60 centímetros. Iniciamos la prueba. 2, 7, 9. 2, 7, 9. Sol, luna, gato. Sol, luna, gato. Correcto. Como podemos notar, nuestra paciente no presenta problemas de hipoacusia. Podríamos decir que la prueba del susurro es positiva en el caso de que nuestro paciente solo hubiera contestado de manera correcta o dificultosa una de las 3 palabras que le hemos mencionado durante la prueba. Y podemos decir que la prueba es negativa o que nuestro paciente no presenta problemas de hipoacusia cuando nos menciona de manera correcta las 3 palabras que le hemos mencionado durante la realización de la prueba. Ahora realizaremos la prueba del susurro en el oído izquierdo de nuestra paciente. ¿Se la coloca, por favor? ¿Lista? Ahora me colocaré 60 centímetros detrás de mi paciente. Iniciamos la prueba. Verde, rojo, rosa. Verde, rojo, rosa. 2, 9, 3. 2, 9, 3. Correcto. Como podemos notar, nuestra paciente no presenta problemas de hipoacusia, ni en el oído izquierdo ni en el derecho. Por lo tanto, podemos decir que la prueba del susurro es negativa en nuestra paciente. Como segunda prueba para la detección de la hipoacusia tenemos a la prueba del chasquido. Esta prueba consiste en que debemos de colocarnos 15 centímetros detrás de nuestro paciente y tenemos que realizar un frote de dedos en 6 ocasiones. Se dice que la prueba del chasquido es positiva cuando nuestro paciente solo percibe 2 de los 6 chasquidos y tiene una fiabilidad positiva del 10%. Comenzamos la prueba. Sí, 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 sí. Correcto, nuestro paciente solo detectó 5 de los 6 chasquidos. Ahora realizaremos en el oído contrario. Comenzamos la prueba. Sí, 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 sí. En esta ocasión, nuestra paciente escuchó 6 de los 6 chasquidos. Por lo tanto, decimos que la prueba del chasquido es negativa. Como última prueba para la detección de la hipoacusia tenemos a la prueba del tic-tac del reloj. Para ello necesitamos de un reloj con manecilla como el que tengo aquí en mi mano. La prueba consiste en colocarnos detrás de nuestro paciente de igual manera a 15 centímetros y colocar el reloj cerca del oído del paciente y él tiene que detectar el oído de las manecillas del reloj. Comenzamos la prueba. Sí, 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 sí. Correcto. Nuestro paciente detectó 6 de los 6 sonidos de las manecillas del reloj en el oído derecho. Ahora probaremos con el oído izquierdo. Comienza la prueba. Sí, 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 sí. De igual manera, la prueba de las manecillas del reloj resultó negativa. Ahora comenzaremos a hablar sobre las pruebas vestibuloculares. Para comenzar, tenemos al test de los movimientos bruscos de la cabeza, también conocido como test de Hal-Magid o GA-Cruz test. Este test se basa en el que el examinador se coloca frente al paciente. Este le pide al paciente que fije su mirada en un punto fijo, en este caso será en la nariz del examinador. Una vez colocado el examinador frente al paciente, este colocará con ambas manos sobre la cara del paciente. Va a realizar un movimiento lento hacia un lateral, en este caso primero lateral derecho,
después un movimiento brusco hacia la parte central y después la evaluación se realiza en el otro lado del paciente. Se dice que la prueba es positiva cuando no mantiene fija su mirada en la nariz del paciente. Por lo tanto, hay un problema vestibular. Y se dice que la prueba es negativa en el caso de que el paciente sí mantiene la mirada fija en la nariz del examinador. Por lo tanto, no existe algún problema vestibular. Ahora comenzaremos el test de los movimientos bruscos de la cabeza. Relájese, por favor. Muy bien. Comenzamos la prueba. Mire mi nariz. Muy bien, iniciamos. Correcto. Como podemos notar, nuestra paciente resultó negativa en el test de los movimientos bruscos de la cabeza. Por lo tanto, no presenta problemas vestibuloculares. Como segunda prueba de la evaluación vestibulocular, tenemos la prueba de la agudeza visual dinámica. Esta prueba busca evaluar la ganancia vestibulocular posterior a un estímulo de movimiento de la cabeza. Para esta prueba necesitamos una tabla o una gráfica de Snelling como la que tenemos aquí. Para evaluar la prueba de la agudeza visual dinámica, necesitamos evaluarla antes y después del estímulo de movimiento. Para ello vamos a colocar a nuestro paciente a una distancia de aproximadamente 1 metro de nuestra tabla de Snelling. Iniciaremos a evaluar la prueba de la agudeza visual dinámica primero antes del estímulo de movimiento. Comenzamos. G, F, P, E, O, Z, E, D, P, L, E, C, P, F, D, F, C, Z, P, D, E. Correcto. Ahora realizaremos la prueba de la agudeza visual dinámica posterior al estímulo. Comenzamos. Relaje su carita. Muy bien. Correcto. Iniciamos la prueba. G, F, P, Z, O, T, L, P, E, D, F, D, C, E, P, E, D, F, C, Z, P. Correcto. Lo que buscamos en la prueba de la agudeza visual dinámica es que podemos decir que el paciente posee una agudeza visual dinámica correcta cuando puede leer todas las líneas sin dificultad. Y podemos decir que presenta un problema vestibular cuando presenta como mínimo dificultad para leer 2 de las líneas de nuestra gráfica de Snelling. Y como podemos notar, nuestra paciente no presenta algún problema de la agudeza vestibulocular. Como tercera prueba de la evaluación vestibulocular, tenemos la prueba conocida como test de lectura. Esta es una prueba sencilla de la cual necesitamos un material, que sería un texto con un tamaño de letra adecuado y un lenguaje sencillo, para que no le sea dificultoso a nuestro paciente la lectura del mismo. Para ello le vamos a colocar la lectura a nuestro paciente a una distancia ni muy lejana ni muy cercana de él. Y para evaluarla nos vamos a colocar detrás de nuestro paciente a una distancia no muy grande, y la cual le vamos a estar haciendo movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha de la cabeza del paciente, mientras él intenta leer en voz alta la lectura que le hemos indicado a partir de una palabra que le digamos del texto. Comenzamos la prueba. Usted va a relajarse y va a comenzar a leer a partir de la palabra que dice cuándo, y va a terminar hasta que yo le diga que ha terminado la prueba, ¿correcto? Sí. Iniciamos la prueba. Cuando un acontecimiento nos genera una emoción intensa de dolor, rabia, tristeza, miedo u otra, y no lo resolvemos adecuadamente, nos causan heridas emocionales que tardan más en curarse que las heridas físicas. Ha terminado la prueba. Muchas gracias. Como cuarta prueba de la evaluación del reflejo vestibulocular tenemos el test del seguimiento visual. Consiste en evaluar la manera en que el paciente mantiene la mirada fija a algún objeto, ya sea dinámico o estático, para evaluar el sistema óptico cinético.
La prueba consiste en que el examinador se coloca frente al paciente y le menciona que debe tener su mirada fija hacia el objeto que tiene en mano. En este caso, que mantenga la mirada fija en el dedo. Mantenga la mirada fija, por favor. Mientras este realiza movimientos horizontales y verticales en un ritmo sinusal. Comenzamos la prueba. Terminamos la prueba. Durante toda la evaluación tenemos que estar conscientes de que puede haber seguimientos visuales anómalos. Estos ya pueden ser sacádicos, atáxicos o abólidos. Los sacádicos son aquellos movimientos superpuestos, los atáxicos son aquellos que no son sinusales y los abólidos son aquellos en los que solo un ojo realiza el movimiento, mientras que el otro se mantiene paralizado. Cuando estos existen, es decir, los movimientos visuales anómalos, hay sugerencia de que puede presentarse algún problema en el hemisferio cerebrales, en la región cortical posterior, en el núcleo vestibular, entre otros. Pero también tenemos que tomar en cuenta que el seguimiento visual se deteriora con la edad. Como quinta prueba de la evaluación vestibulo-ocular tenemos la evaluación de los movimientos de emergencia. Esta prueba busca evaluar los movimientos de centralización de la imagen en la fobia en ambos ojos al mismo tiempo. Para la evaluación de la prueba de los movimientos de emergencia, el examinador necesita colocarse frente al paciente. Le va a pedir que éste centre su mirada en el dedo del examinador, en este caso el dedo índice, mientras este lo acerca a la nariz del paciente y lo aleja. Lo que buscamos encontrar en el test de los movimientos de emergencia es que al centrar nuestro dedo en la nariz del paciente, este logre convergerlos y al alejarlos, estos diverjan. Comenzamos la prueba. Céntrese en mi dedo. Iniciaremos la prueba. Correcto, como pudimos observar, nuestra paciente sí logró tener los movimientos de emergencia. Como última prueba de la evaluación vestíbulo-ocular tenemos a nuestra sexta prueba que corresponde al test de los movimientos sacádicos. Esta prueba busca evaluar los movimientos más rápidos del ojo y para ello tiene que tomar en cuenta 4 caracteres básicos. El primero corresponde a la velocidad. Esto quiere decir que si nuestro paciente realiza la prueba de manera correcta, pero de manera muy lenta, esto sugiere que este presenta una lesión en la región del fascículo longitudinal o que presenta intoxicación farmacológica. Nuestro segundo criterio a tomar en cuenta es la precisión. Si nuestro paciente no realiza de manera precisa lo que le indicamos, esto sugiere que tiene una lesión o un síndrome en la región vulvar lateral o en una lesión cerebelosa. Y por último tenemos la latencia que tenemos que llegar a considerar porque esta depende del rango de edad que estemos manejando. Y por último son las introversiones sacádicas que son patológicas, o sea que alteran el momento de la fijación de la mirada durante la prueba. Así que comenzamos la prueba. Para poder realizarla, el paciente se va a colocar a una distancia de aproximadamente 60 centímetros del examinador. Este le va a indicar qué zona del cuerpo del examinador tiene que mantener su mirada fija. Así que iniciamos la prueba. Relájese y mantenga su mirada fija a la zona de mi cuerpo que yo le indique. Iniciamos. Mi mano, mire mi mano, mire mi rodilla, mire mi dedo, mire mi pulgar, mire mi mano para acá, mire mi dedo meñique, mire mi pulgar, mire mi rodilla, mi pie, ¿qué tal? ¿Qué tal por acá? ¿Y qué tal por acá? ¿Y aquí? ¿Y acá? ¿Y aquí? ¿Acá? ¿Acá arriba? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Aquí? Muy bien. Como podemos notar, nuestra paciente es negativa al test de los movimientos sacádicos, es decir, procede una evaluación correcta y no presenta ninguna lesión de las antes mencionadas.
El nistagmo se puede definir como una oscilación rítmica de los ojos que normalmente suele tener una fase lenta y otra rápida. Hay gran variedad de clases, habiendo características peculiares que posteriormente se enumeran en la que debemos fijarnos para diferenciarlos. Habitualmente un nistagmo nos indica que existe una asimetría en el tono laberíntico, bien de origen periférico o bien de origen central. La fase rápida del movimiento nos indicará cuál es el predominante de ellos. Nistagmo espontáneo con fijación visual. Tras colocarnos frente al paciente, le pedimos que mire al frente, después a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Al poder tener cierta latencia en la aparición del nistagmo, es conveniente permanecer algunos segundos en cada una de estas direcciones. Es suficiente con desplazar el ojo unos 30 grados en cada dirección. Nistagmo espontáneo sin fijación visual. Esta consiste en analizar los nistagmos de la misma forma que en la prueba anterior, ya que su significado es el mismo, con la diferencia de que en este método se utiliza alguna manera diferente para eliminar la fijación visual. De esta manera, tratamos de ver si aparece un nistagmo espontáneo que antes no había aparecido. Si el nistagmo espontáneo con fijación se hace de manera más evidente, o si el nistagmo con fijación se hace de una manera menos evidente. Y también se puede determinar si existe o no un movimiento disociado. La manera más sencilla de llevar esta prueba a cabo es que el paciente cierre los ojos. En este momento podemos colocar nuestros dedos índice y medio sobre los párpados e intentar sentir algún movimiento u observarlos mirándolos directamente. De esta manera podemos obtener información sobre si el ojo se mueve o no para detectar oscilaciones en estos. Nistagmo posicional. Este nistagmo aparece al realizar un cambio de posición de la cabeza y por lo tanto siempre es transitorio, lo cual lo diferencia del nistagmo de posición. La principal maniobra de exploración es la maniobra de Dix-Hallpike. Con el paciente sentado en la camilla, se gira la cabeza suavemente, aproximadamente unos 45 grados hacia un lado, y se le tumba hacia atrás, siendo la postura final en decúbito supino, con la cabeza inclinada unos 45 grados bajo la horizontal del cuerpo. En esta posición se espera unos 30 segundos la aparición de un posible nistagmo y se sienta al paciente, esperando la aparición de posibles movimientos oculares, y se repite la maniobra con la cabeza girada hacia el lado contrario. Existe otra variante, que es la maniobra de Semont. También con el paciente sentado en la camilla, la cabeza se gira hacia un lado aproximadamente unos 45 grados y bruscamente lo tumbamos, pero esta vez hacia un lado, de forma que la posición final es en decúbito lateral con la cabeza inclinada. Tras esperar la aparición de un posible nistagmo, se reincorpora al paciente y se repite la maniobra hacia el lado contrario. Para estimular el canal semicircular horizontal, podemos utilizar la maniobra de McClure. Con el paciente en decúbito supino, se gira bruscamente la cabeza del paciente primero hacia un lado y luego hacia el otro, tras esperar unos segundos la aparición de un posible nistagmo. Para la exploración de cuello, primeramente empezaremos por su morfología, analizando el volumen, la forma y el tamaño de este. Posteriormente pasamos al examen osteoarticular y de la movilidad, donde revisaremos el estado del hueso yoides y encontraremos lateralmente el esternocleidomastoideo que divide el cuello en dos triángulos, uno anterior y uno posterior. El anterior está formado
por el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula y la línea media, y el posterior está formado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del músculo trapecio y la clavícula. El esternocleidomastoideo es de importancia ya que entre sus fascículos encontraremos el paquete vasculonervioso que contiene a la arteria carótida, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico. Posteriormente le pediremos al paciente que realice movimientos de flexión, de extensión y rotación del cuello, y asimismo pedirle que haga movimientos de elevación y descenso de los hombros. Primeramente serán de manera libre. Después se le aplicará resistencia a estos para evaluar la fuerza del paciente. Para los vasos sanguíneos se va a palpar el pulso de las arterias carótidas. Este se encuentra en el borde anterior del esternocleidomastoideo, en el triángulo carotidio. Se hará en los dos lados. Después, con la membrana del estetoscopio, auscultaremos a la arteria carótida. Normalmente se escuchan la transmisión de los ruidos cardíacos, pero ante la presencia de un soplo debemos auscultar al foco aórtico para corroborar si se trata de un soplo cardíaco hacia las carótidas o de una estenosis de la arteria misma. Asimismo debemos inspeccionar si existe alguna ingurgitación venosa por parte de la vena yugular interna y o externa. Para la palpación ganglionar se utilizará la maniobra de deslizamiento para palpar los ganglios linfáticos, empezando por los retroauriculares, preauriculares, occipitales, submaxilares, submandibulares, submentonianos, cervicales posteriores, la cadena cervical y los supraclaviculares. Para la tráquea, inspeccionaremos la tráquea primeramente encontrando su posición por medio de palpación. Buscaremos cualquier signo de desviación. Y después auscultaremos los sonidos respiratorios. Esto con el fin de poder medir la frecuencia respiratoria y valorar incluso la disnea. Para la glándula tiroides se pide al paciente que realice una inclinación ligera del cuello hacia atrás o que hiperextienda el cuello en caso de que está muy corto. A través del cartílago tiroides y cricoides nos guiamos para poder encontrarla. Se le solicita al paciente que degluta, esto para poder examinar la movilidad de las estructuras relacionadas. La palpación de la glándula tiroides se hace de diversas formas. La más común es a través de la maniobra de Kervine. Situándonos detrás del paciente, colocamos los pulgares sobre la séptima vértebra cervical y rodeamos el cuello por delante. De esta manera palpamos el istmo debajo del cartílago cricoides y los lóbulos. Tenemos que examinar consistencia, movilidad, sensibilidad o existencia de frémitos. Si los lóbulos inferiores no son palpables, se sospecha de una ubicación retroesternal. Desplazamos también la tráquea hacia la derecha con la mano izquierda y con los dedos de la mano derecha palpamos en la parte externa del lóbulo derecho de la tiroides. Repetimos el proceso del lado contrario. Para los hallazgos podemos encontrar bocios difusos por agrandamientos difusos de la glándula, agrandamientos nodulares que nos pueden significar un bocio nodular autoinmune, y si palpamos frémito o auscultamos soplo podemos sospechar de la enfermedad de Graves-Basedow. Esto ha sido todo respecto a la semiología de cabeza y cuello.